Kabatawa kalwarah bayampi wakichawi sampi kut'anitaski barka chirinaka ukabata askirikama kunaimani amtanaktoqi yatkhatawi utkaya patakim ni awahi wasampi akalwan qatas yatichiri bidalus nayopoma upampi khadi sapa miércoles rudakawa aymar ruta yatichawi yatkhatawi ha utkaraki ukabaka kan akipuna runt asnyani upampi hilata bidal walikpuni bayan portantaja runt asnyani marka chirinaka Tasa munata marka chirinaka Maro anunt ansma mamita ukamaraki tinakasa hilata kuyaka anisipta take humanagaru arunt anipsma munasinya chuimampi wasita tawakut anitaje aymare wakichawimpi aymara yatichawimpi hilata edin humarusa arunt apunsma walikpuni wasitata katok estaha alili aquí panay hilata vidal ukabaham yaka urun hakun hat sayatin tawinyani kuna amta tuqisa yatichawi ha uthari katoqi untanyani Walikipuniwa hichaja yatatas kakiñaniwa, estimados, vamos a ver el día de hoy sobre la planta, ¿no? Las plantas y sus partes, ¿no? Cualquiera planta, árbol que vemos normalmente está pues, ¿no? Sus hojas, están quizás las flores, el tallo, la raíz. Ese vocabulario vamos a aprender el día de hoy en Aymara. Wow, hilata vidal aksatuqin saniyawa ma qoqa uniharakta no kamaha aka qoqaraka hakurjabas istapita o katoqita hichiro yatinta wayano kamaha. Comenzamos entonces, ¿no? Kayant añani aka kanja hisa ma pankara hungasti alisa karakiu ko pankartas karakiu. Ukana katwa hukampi uintas kañani. Vamos a irnos para iniciar entonces con la primera diapositiva para que ustedes también puedan ver, seguirnos a través de la lectura. Vamos a estar ayudando también nosotros con la pronunciación. Ahí está. Ahí dice Qoqan Chejanacapa, las partes de la planta. Ahí está, ¿no? Linda plantita que están haciendo. Vamos a conocer pues entonces ahora sus partes. Vamos con esta otra diapositiva. Vamos con la siguiente diapositiva y pues ustedes van a poder identificar qué partes están apareciendo ahí. Ahí está, ya vemos en la primera, bien colorido, dice pankara. Pankara, ¿no? Para referirnos a lo que es la flor. Toda planta normalmente llega a florecer. Pankara, flor. Pankara, nuevamente, para la flor. Así es. Y acá toca notar que hilata uyart añani anaptita. Lapi. Guasitata, lapi. Para referirnos a la hoja. Cualquiera fuera esto, la forma, grandes, triangulares, con alpapanza, con hachapansis, chimilapipanza, lapi, para referirnos a la hoja. ¿Cómo? Inalmama lapis uthaskaraki, ¿no? Uka lapis, ukas uthiripi. Ahí está, hemos visto hasta ahora entonces pankara, lapi. Lapi, pankara, para referirnos respectivamente a flor y la hoja hilata. Kampuriskiwa barka chidak kabatowa akalwana yatintas ktana kurjaba saqoqara kaja kunanakas uthi baqoqara ukatoqiwa yatjatatas karaki. Entonces, continuamos con otra diapositiva Sasira Baillari. Vamos con otra diapositiva. Ahí está apareciendo justamente Chejanaka, ¿no? Partes. Ahí el primero, algo sucedió, pero ahí el primero dice sapi. Sapi, para referirnos a lo que es la raíz. Cualquier planta, árbol, siempre tiene una raíz desde donde se nutre. Sapi en Aymara, para referirnos a la raíz. Raíz, ¿no? Otra parte de la planta lo constituye lo que son, en este caso se puede decir... tallo. Tallo, sí, tallo, ¿no? Tallo, sí, tronco lo podemos referir también. Cuyo tiene otras plantitas pequeñas, normalmente no va a tener este cuyo, no va a tener este tronco que le sostiene, sino puede tener un tunu, ¿no? Que es el tallo donde le va a sostener, ¿no? Cuyo o bien tunu, que es para referirnos a lo que es el tallo o por ejemplo, el tronco, ¿no? Ahí vemos en la parte, la imagen que está en verdecita, ukahama tunur aquí es papi, es un tallo de una planta. La planta tiene hartas raíces.
Orakman Harupi Sapia Mantico, hasta Maisa Toker Sario, Kamau Sapieja, Hilata. Edwin, vamos viendo otras partes más. Vamos a hacer hacer de cuenta que estamos viendo la planta de la papa. La planta de la papa. Entonces, vemos, podemos ver la parte verde, sus hojitas, ¿no? Las hojas. Luego, estas florecen, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen su flor. Hemos visto eso, pancara. Sus hojitas, lapi, le hemos dicho, ¿no? Su tallo que le sostiene, hemos dicho tunu o bien el cuyo. Abajo, por ejemplo, está la raíz. La raíz, sapi, ¿no? ¿Qué más hay en una planta? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos con la siguiente diapositiva, por ejemplo, su finalidad siempre tiene un fruto, tiene un fruto, un producto. Otras partes es en Aymara referido achu, achokt apuniwa, kuna alisa, achokt apuniwa, achu, achuniwa, ¿no? Para referirnos a lo que es el fruto, achu. Otra parte podría ser, por ejemplo, las ramas, ¿no? Coca alca, ¿no? Coca alca. Las ramas, ¿no? Las ramas, ¿no? Donde va ¿no? distribuyéndose, por ejemplo, en ¿no? las hojas, entonces ahí las ramas. Entonces, palca, ¿no? Alca. Lo que naquel que hilata vidal siwa achupaj suma mancawas así. Suma moscawas. Moscawas. Su fruto es muy rico. Moxachu na kan hau kumapi, ¿no? Moxachu na kan sanyani ukan hakuna ma duraznos asutjas pakuna asutjas pa moxawa, ¿no? Moxa achus así. Moxa achus así sata. Wat hilpacho ka ha kam angkat pi kokat pi chok sila gismah ya kepan ha ka choket para las kasinha. Choquetja manjatoquen pi achok tarakej, ¿no? La papa, ¿no? Entonces, sanagaja alayan. Alayan. Ukmau. Vamos a irnos con la siguiente diapositiva para ver todas estas partes en una sola planta. Vamos con la siguiente. Kokana chekanaka. Chekanaka, ¿no? Kokan chekanaka pasar aquí. Panwa. Ukanha alay toquen hunyas tanpi pankara. Anitaha pankara. Matian ha unistas kariki walha lapinaka, lapi. Ukatha ka wila samini sutas kariki wa achunaka, achu. Ukatha kunans kunhamatsuka ha sait araki chamanj kunhatsa uyu panwa, hanukas tunu panwa uka alisa kokasa alayaru hilaraki. ¿Cómo? Ukatsti ukalak amankanha sapiniraki. Sapi. Entonces, haciendo un recorrido rápido, sapiu, karusti kuyu, karusti achu, lapi, pankara, ukachekanakawa ma alinha hamkwasti ma kokana uthi hilate Edwin, ukamaraki marca chirinaka. Apuriskiwa hilakuyakaraka, ukabatawa kalawara yatintatas, kokara kanchi, karakapas, asira. Partes de plantas, ¿sí? Partes de la planta. Partes de la planta, asesino castellano arunja, tractan marca barca chila. Vamos con la siguiente diapositiva. Vamos con esta, ¿no? En Aymara habría una pequeña diferencia entre lo que es un coca, porque no podríamos decir posiblemente a las plantas pequeñitas árbol, ¿no? Entonces, el sentido de coca son más para las plantas madereras o árboles, pueden ser, ¿no? Quisuaras a cocas caraqui, coca, ¿no? Para el árbol son estos más robustos, más grandes, y el ali, que es la plantita, ¿no? La plantita puede ser chocalis udji, con siwaras aliraki, ¿no? Entonces, a la cebada, por ejemplo, podría no ser esto una coca, un árbol, sino una planta, ali. Ukama o hiskanagaga, ali ukama o coras así, coras o corat kams unitatara kiwa patatokanagana, cora, ali, ukatja yakasti coca, ukawa udji, ¿no? Hilat keñua sa unhilitat keñua ukaha ma cocaraki. Ukapuriskiwa hilata vidal, ukabatawa hupanaka, hilata vidal hupampe kalwana, yatjatatas, kiaka kokana khata, alina khata, ukamata, askirihama, uintawiha utkanya pataki, inasa yakipa, suika waraka hani yatipsiti aymarat kamsanasa, ma kokaru, kunanakan sutki kwatokirak haricha. Isa kun lapinaka, lapiko, yakipan kunas lápiz están o esta hoja de papel, ¿cuál lapija? Acá cocan checanaka pascara que un lápiz, uka kipkaraki kunanti hiosas que asctana ukas lápiz karaki, ¿no? La hoja de papel, la hoja de la planta, por ejemplo. Lápiz, ukma uintata.
Vamos para ver cómo estamos con nuestra memoria. Vamos a probar esta penúltima imagen o penúltima diapositiva. Ahí está. Okana, chekanakap, amtañani, siva. Alay tokenha, miniwa, macheca, ¿no? Hay una parte que está de color amarillo, ¿no? La flor en Aymara, entonces, como lo decíamos, hilata pancara. ¿Cómo era aquí? Las partes verdes que son en este caso en Aymara. Okanaka. Lapi. Lapinaca. Lapinaca. Hisa lapinaca. Ukatha ukanha wilasaminika ukanakasti hilata. Achu. Walha achunakani acá, najanita. Ukatha mak uyun wasait atas karaki. Hanukasti tunu para referirnos a lo que es el tallo. Ukatha inash token hautes karakiwa sapi. Raíz, ¿no? Raíz. Ukama munata marca chirinaka, hichaja acá cocarakpi acá, ali unihanyani acá pancara unihanyani. Eso sería por ahora en cuanto a las diapositivas. Y acá tenemos una plantita para poder explicarlo justamente, ¿no? Akawa alina kapaja, hanita sanyani. Akawa ma ali ma coca sanyani, ukatha akampi lapina kapaja. Walha lapini ukamapi. Naira katha ora que mankatwa. Al-Staniraki, ukanha orak mankanpi sapeh salt. Raíz, ¿no? Sapi panua hupaha nyunyuraki, ¿no? Chamanchirinakap nyunyuraki. Ukatha aka uyuna kapas akan heskaraki, hanukasti tununa kapas. Tallo. Ukatha lapinaka ukamaraka akaha pankart ipi. Pankaranas walhaski wakatha. Pankarta ipitua yakapan amucht aniri achuna kapah. Yakapan asti orak mankanaraku achokt arak. ¿No? Chokes kuna ukasanyani apiyapan sa kunanakas. Sanyani ukanya sapipa kas ukanaganwa achusut karakila. Kaporiskiwa barka chiraku kabatwa kalwara yatinta waitan aka kokara aka hakuna kuna chikara kas uthi kwato kwa awiraktar kabaja barka chirak hanipur arbasi phayanite yaticha wirak sasinsa aksatoqit pacha salita pharaktawa tukuy hanyataki hilata vidal. Salanta hanyani hanipuni warasi phatati jutiri miércoles irua wasitata kutanita askani ukama yatek anyataki, ¿no? Para poder aprender partes, ¿no? Y hemos aprendido hasta ahora partes del cuerpo humano, ahora partes de la planta. Sigamos pues revisando más contenidos de la lengua aymara para poder reaprender, para poder recordar y para poder conocer nuestra lengua aymara. Kamaruna kampe akawa kichawi tukuya wainyari barka chirak na kampeja ya kauru kabaya hikisinkaba. Hasta luego.